La gente debe entender que, además de la masacre en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, también está aumentando el fascismo dentro de la sociedad israelí. Miles de individuos forman parte de milicias fascistas de extrema derecha y están armados. Usarán sus armas y las usarán contra nosotros. Esto podría suceder mañana, en un mes, o después de las elecciones si la derecha pierde. No aceptarán la derrota. Estamos al borde de una guerra civil. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy me acompaña un político extraordinario, el Dr. Ottar Kashif, quien es también un académico con un doctorado en filosofía política de la London School of Economics y un férreo defensor de los derechos de los palestinos. Además, es miembro del Knesset, el Parlamento de Israel. El mes pasado, fue suspendido durante 45 días de su escaño por llamar al horror en Gaza por su nombre, comparándolo con la solución final de los nazis para los judíos. El Dr. Kashif también ha advertido repetidamente sobre el peligro de que el encarcelamiento de facto de los palestinos en la Franja de Gaza podría eventualmente llevar a una tragedia como la del 7 de octubre. Dr. Kashif, voces por una paz verdadera como la suya son una luz al final de un túnel muy oscuro. Muchas gracias por conectarse hoy. Gracias por recibirme y gracias por los cumplidos. Antes de comenzar, entiendo que volverás a la Knesset la próxima semana después de que se levante tu suspensión. No quiero que esta entrevista te cause problemas adicionales. Así que, si te hago una pregunta que no puedas responder, por favor siéntete libre de decirlo. Hemos llegado a darnos cuenta de que en Israel, incluso los judíos no son libres de discrepar con la narrativa predominante. Sí, es cierto. Quiero decir, socavar la hegemonía en este momento es más peligroso que antes. Pero nunca me quedo callado. Así que, pregunta lo que quieras, y responderé con la mayor franqueza posible. Me alegra mucho escuchar eso. Entonces, Dr. Kashif, mi primera pregunta va dirigida personalmente a usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo van las cosas para usted ahora? ¿Ha recibido amenazas? Quiero decir, ¿qué está pasando? No es fácil, ni mucho menos. Más allá de las dificultades políticas y sociales, he sufrido personalmente la pérdida de una muy buena amiga que, junto con su esposo, fue asesinada por Hamás. También tuve conocidos que se vieron afectados. Por ejemplo, hace años, viví en un kibutz que fue atacado. Aunque no era miembro, todavía conozco a algunos de sus integrantes. Uno de ellos, que estaba políticamente asociado con nosotros, fue secuestrado junto con su esposa. Como profesor en un colegio local, conocí a trabajadores, profesores, estudiantes y exestudiantes que fueron asesinados. Muchos de los que fueron asesinados o secuestrados por Hamás también eran activistas contra la ocupación y el asedio en Gaza, lo que añade una trágica ironía a la situación. Conocí a bastantes personas que fueron asesinadas o secuestradas, y eso no es fácil a nivel personal. También conocí a algunas de las personas que fueron asesinadas en Gaza. Así que, hablando personalmente, no es fácil. Y como político, es muy difícil porque hemos sido atacados por los despiadados matones de Hamás. Pero ahora, Israel está respondiendo con lo que solo puede describirse como una masacre. Continuaré refiriéndome a las acciones de Israel en Gaza como una masacre porque eso es lo que es. Moralmente y como ser humano, es un desastre. Sin embargo, continuamos nuestra lucha, palestinos y judíos juntos en mi movimiento político, para luchar por un buen futuro para todos los que viven aquí y más allá. Hablamos a 28 de noviembre. Hasta ahora, la cifra oficial de muertos del lado israelí desde los eventos del 7 de octubre es de aproximadamente 1,200 personas. En Gaza, sabemos que ya han muerto 15,000. Este número probablemente aumentará porque la situación humanitaria es más allá de catastrófica, aunque en este momento hay un alto al fuego en vigor. Absolutamente. En cuanto al alto al fuego, ¿cree que tiene posibilidades de mantenerse y convertirse en algo duradero? ¿O piensa que tan pronto como se liberen a todos los rehenes, Israel reanudará las hostilidades?
Lamentablemente, creo, y me temo que Israel continuará con sus acciones incluso sin liberar a la mayoría de los rehenes. Como sabemos, el acuerdo de alto al fuego que alcanzaron no implica la liberación de la mayoría de los rehenes, sino solo de algunos de ellos. Por supuesto, apoyo completamente la liberación de los rehenes, y yo, junto con mis compañeros, hemos estado pidiendo la liberación de todos. Esto significa un intercambio de rehenes y prisioneros palestinos por aquellos retenidos en Gaza por Hamás. Eso es lo correcto, eso es lo moral. Desafortunadamente, lo último que podemos decir sobre el gobierno israelí es que es moral. Por lo tanto, no espero que se adhiera al alto al fuego. Me temo que en un par de días, el asalto a Gaza se reanudará. El número de muertos, como bien dijiste, aumentará no solo debido a la posible renovación del bombardeo israelí, sino también porque, como mencionaste, las condiciones en Gaza son inhumanas. La falta de agua, medicina, combustible y comida, y la hambruna en Gaza, lo convierten en un gueto. Ha sido un gueto desde que comenzó el asedio. Y por supuesto, la situación catastrófica está empeorando continuamente. Así que, me temo que el número de muertos aumentará. Y no olvidemos que recientemente se informó en The New York Times, así como en el periódico Haaretz, que la gran mayoría de las víctimas son niños y mujeres. Por lo tanto, cualquiera que diga que Israel solo ha estado atacando a terroristas de Hamás está mintiendo, es ignorante o simplemente ciego. La gran mayoría de los que han sido objetivos, y la gran mayoría de las víctimas en este terrible conflicto de ambos lados, son civiles inocentes. La violencia en Israel y Gaza debe detenerse. La premisa completa del derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra es identificar a individuos específicos que están fuera de los límites para ser atacados. No importan las circunstancias, los civiles, los niños y las mujeres no deben ser el objetivo. Lo mismo se aplica a los hospitales, no deben ser atacados bajo ninguna condición. Sin embargo, estas violaciones continúan ocurriendo, y parece que Israel está participando en tales acciones con la aprobación aparente del público, tanto en Occidente como dentro del propio Israel. ¿Cuál es la retórica o narrativa utilizada dentro de Israel para justificar estas acciones ante su propia población? En primer lugar, tienes toda la razón. No solo culpo al gobierno israelí por la masacre en Gaza, sino también a la comunidad internacional en general. Por supuesto, hay algunos que se oponen, y los felicito. Pero desafortunadamente, como mencionaste, la mayoría de los países occidentales, liderados por Estados Unidos, apoyan incondicionalmente al gobierno israelí. Quiero enfatizar que me refiero al gobierno israelí, no al pueblo israelí ni al Estado de Israel. Los verdaderos intereses del pueblo israelí y del Estado de Israel están en directa oposición a los del gobierno y el primer ministro. Nuestro interés y nuestra lucha, que debe ser claramente entendida, es por la justicia, justicia tanto para palestinos como para israelíes. Y la justicia equivale a paz, no solo a un cese al fuego temporal, sino a una paz duradera y genuina. Esto incluye poner fin a la ocupación, un tema del que podríamos hablar más adelante. Dentro de Israel, hay, lamentablemente, un problema social más allá de las acciones del gobierno. La monstruosa masacre cometida por Hamás ha incitado un sentimiento de ira y un deseo de venganza. En consecuencia, la gran mayoría de los israelíes, a pesar de estar en contra del gobierno, apoyan la guerra o el asalto a Gaza. En términos porcentuales, ¿cuántas personas crees que lo apoyan? Calculo que alrededor del 70% al 75%, eso es lo que imagino. No he visto estadísticas recientes, pero diría que está alrededor del 70% al 75%, quizás incluso más. Sin embargo, el problema es la ausencia de política y estrategia. Solo hay un sentido de venganza y rabia. Por supuesto, la rabia y el deseo de venganza pueden ser comprensibles. Pero como seres humanos, tenemos derecho a participar en estudios de neutralidad. Te ocupas de estudios de neutralidad, que provienen de una larga tradición liberal, esencialmente kantiana.
Si nos referimos a, o incluso respaldamos momentáneamente, la retórica y las ideas de Kant, siempre debemos ver a los demás como parte del reino humano. Esta es la esencia de la tercera formulación del imperativo categórico. Este principio debería guiarnos incluso cuando nos enfrentamos a la rabia y el deseo de venganza. Siguiendo la tradición kantiana y liberal, y filósofos que apoyan la tradición de neutralidad de los estados, como Rawls, mi supervisor de doctorado Brian Berry y otros, una de nuestras características definitorias como seres humanos es la capacidad de contenernos. No debemos dejar que la venganza, la rabia o el odio nos desvíen del camino. To lead us and lead us astray by definition. Unfortunately, the government of Israel and the vast majority of the public in Israel. Lamentablemente, el gobierno de Israel y la gran mayoría del público israelí no están allí en este momento. Realmente lamento esto. Siguen sus instintos, no su racionalidad. Y, por supuesto, la neutralidad y la racionalidad van de la mano. Entonces, como dijimos al principio de nuestra conversación, es difícil para nosotros porque somos relativamente pequeños. No me refiero al número de escaños que tenemos en el Parlamento, sino a la opinión que representamos. Ahora, más que nunca, somos una minoría. Nos aferramos a nuestras vistas y creemos firmemente que la venganza no solo es inmoral, sino también perjudicial para nuestra seguridad e intereses. La venganza y la ira no nos guiarán, no nos llevarán a ninguna parte. Nos llevarán a la ceguera, como dijo Mahatma Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Desafortunadamente, eso es lo que está sucediendo ahora. Pero va aún más allá, ¿no es así? Quiero decir, me refiero a personas como el señor Netanyahu y otros como psicópatas porque obviamente hay un ciclo de violencia. Ellos matan a algunos de los tuyos, y tú matas a algunos de los suyos, o incluso más. Luego intentan matarte de nuevo. Esto ha estado sucediendo durante los últimos 70 años. Es el mismo ciclo que se repite. Entiendo por qué nosotros en Occidente podríamos no comprender esto, ya que los medios de comunicación masiva nos llevan a creer que la historia comenzó el 7 de octubre, el día en que nació Israel. Según esta narrativa, Israel nació bajo asalto y, por lo tanto, tuvo que contraatacar. Pero ese razonamiento es defectuoso. Lo que no entiendo es cómo no es obvio para todos dentro de Israel que esto es un ciclo de violencia. Para liberarse de él, es necesario detener la violencia. Absolutamente. Mira, es un círculo vicioso en todos los sentidos que puedas imaginar. Es metafóricamente un círculo vicioso, pero también en la realidad, porque es perverso. El hecho es que, como dijiste, y estoy completamente de acuerdo, basándonos en el pensamiento y análisis racional, lo que actualmente nos falta es racionalidad. Lo único en lo que la mayoría de la gente en Israel está pensando es en cómo tomar venganza, cómo canalizar su ira en más poder, fuerza más mortal y letal. Eso es lo que impulsa a la gran mayoría en Israel en este momento, desafortunadamente. Ahora, el gobierno, que está compuesto por psicópatas, fanáticos y matones fanáticos, incluyendo a Netanyahu, está interesado en más violencia por varias razones. Específicamente, los fanáticos mesiánicos, como Smotrich y Ben Gvir, que controlan el gobierno, realmente creen que esto es parte del proceso que lleva a la venida del Mesías. Ellos verdaderamente creen esto, y algunos incluso lo han dicho explícitamente. Un rabino militar, en un vídeo frente a soldados, declaró que este era el mejor y más feliz mes de su vida porque conduce a la reconquista de Gaza, la reconstrucción de los asentamientos y esto, según sus palabras, es un paso hacia la venida del Mesías. Esas personas, y no hay otras palabras para describirlas, controlan el gobierno. Son fundamentalistas totales, una imagen espejo de Hamás. Realmente creen que el número de muertos en ambos lados no es significativo. No les preocupa el bienestar de los palestinos, ni les importan las vidas judías o israelíes. Para ellos, el sacrificio vale la pena porque creen que traerá al Mesías y les permitirá tomar control de todo Eretz Israel, el gran Israel de los tiempos bíblicos. Realmente sostienen esta creencia. Ahora, Netanyahu está impulsado únicamente por su deseo de evitar la prisión y mantenerse en el poder. No le preocupa a los israelíes, Israel en sí, ni sus ciudadanos. No le importan los judíos, y obviamente, no le preocupa el bienestar de los palestinos.
Su único objetivo es mantenerse fuera de prisión. Por esta razón, desea una guerra prolongada. Cuanto más se prolongue el conflicto, mejores serán sus posibilidades de permanecer en el poder y evitar el juicio, o más precisamente, evitar la condena. Desafortunadamente, Biden prácticamente apoya esto. Biden supports it, practically. The whole West supports it. Sí, todo Occidente lo apoya. Mi país, Suiza, condenó a Hamás como una organización terrorista un día después del ataque y se pronunció al respecto. Hasta ahora, habían guardado silencio sobre los 15,000 palestinos muertos. Todo el bloque occidental está apoyando este enfoque genocida. Todos podemos ver cómo Gaza fue esencialmente dividida en dos. Una mitad estaba completamente bajo ataque, mientras que la otra también fue bombardeada. Claramente, la idea es expulsar a los 2 millones de palestinos hacia el Sinaí. Quiero decir, existe un documento formal, desclasificado, publicado en todo el mundo por el Ministerio de Inteligencia de Israel, que detalla por qué creen que la mejor línea de acción es expulsar por completo a los palestinos de la Franja de Gaza. Entonces, no es un secreto. Es más, es oficial. Muchos ministros y miembros del Knesset, por no mencionar a líderes que no están en el Parlamento ni en el gobierno, como líderes de los colonos y rabinos, son muy explícitos. Los estoy citando cuando digo que un ministro sugirió que Israel debería lanzar una bomba atómica sobre Gaza. El vicepresidente del Knesset dijo que Israel debería quemar Gaza. Y esto es solo la punta del iceberg porque estas son las opiniones dominantes en la sociedad israelí en este momento. Por supuesto, esto no quiere decir que todos piensen igual. Absolutamente no. Hay miles de israelíes, judíos, palestinos y otros que se oponen a esto y que están de acuerdo, más o menos, con las opiniones que represento. Pero la mayoría, en este momento, apoyan estas opiniones extremas. Realmente temo que se arrepentirán y cambiarán de opinión, pero solo cuando sea demasiado tarde. Nos estamos acercando a una fecha límite. ¿Y a qué me refiero con eso? Además de lo que hemos estado discutiendo, como las masacres que Israel comete en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, hay una dictadura fascista que se está formando gradualmente dentro de Israel mismo, persiguiendo a los llamados disidentes y suspendiendo a estudiantes de las universidades por sus publicaciones o tweets. En cuanto a los trabajadores que han sido despedidos, como profesores, incluyendo a un amigo mío, fueron despedidos simplemente por expresar simpatía por los civiles de Gaza y llamar a un alto al fuego, no porque apoyaran a Hamás, ni pensarlo. Además, hay una prohibición completa de manifestaciones en ciudades y pueblos árabes. Está absolutamente prohibido que los árabes se manifiesten en sus propias ciudades. Esta prohibición fue respaldada por la Corte Suprema. Mientras que se permitió manifestarse contra la guerra en Tel Aviv, la ubicación era relativamente marginal y había un límite en el número de participantes. Como mencioné, en Sagnin y Al-Fam, dos grandes ciudades palestinas dentro de Israel, la policía se negó rotundamente a otorgar el derecho a manifestarse, y la Corte Suprema respaldó esta prohibición policial. Sin embargo, hay algo más que quiero que todos recuerden, que quizás sea incluso más importante que lo que he dicho hasta ahora. Itamar Ben-Gvir, el llamado ministro de Seguridad Nacional, es un fanático y un intolerante, no solo un fascista y un racista. Él admira a Baruch Goldstein, quien masacró a 29 palestinos mientras rezaban en Hebrón hace casi 30 años. Ben-Gvir es un ministro y un partidario condenado del terrorismo judío. Hace unas semanas, emitió un decreto como ministro que permite que casi cualquiera obtenga armas, específicamente rifles M16, no solo pistolas. Not guns, but M16 rifles. The vast majority in the last month. En el último mes, 7,000 ciudadanos israelíes fueron armados por el ministro. La gran mayoría de estas personas probablemente apoyan las visiones políticas de Ben-Gurión, quien es considerado por algunos como un terrorista. Para recibir armas, uno debe participar en una ceremonia con el ministro.
Si alguien se niega a participar, se asume que no apoyan ni simpatizan con el ministro, y su derecho a estar armado es revocado. Ahora, hay literalmente milicias armadas de fascistas esperando órdenes. Quiero que todos recuerden mis palabras porque vamos a ser el objetivo. Tarde o temprano, como famosamente dijo el dramaturgo ruso Chekhov, si aparece un arma al comienzo de la obra, necesariamente será disparada más adelante. Eso es a lo que nos estamos acercando. La gente debe entender que, además de la masacre en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, y con la fascización de la sociedad israelí, ya hay miles de personas que constituyen milicias fascistas de derecha. Están armados y usarán sus armas contra nosotros. Podría suceder mañana, en un mes, o después de las elecciones si la derecha pierde. No aceptarán la derrota. Nos estamos acercando a una guerra civil. Doctor Kasif, esto es la formación de una SS. Esto es exactamente lo que ocurrió en Alemania. Los nazis formaron su propia milicia, la incorporaron al Estado y luego la utilizaron contra su propia gente. Puedes verlo en muchos ejemplos de fascismo. En Italia, estaban los Arditi, el nombre dado a esos matones, similares a los Freikorps en Alemania. Este fenómeno es evidente dondequiera que el fascismo levanta su fea cabeza. Puedes encontrar tales milicias fascistas lideradas por una figura fascista, a la cual suelen ser leales. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Israel. Es muy peligroso para todos, incluido el propio Israel. Necesito preguntarte esto. Dentro del territorio controlado por las fuerzas de defensa de Israel, bajo un gobierno de facto, hay aproximadamente 5 a 6 millones de ciudadanos judíos, ¿verdad? Luego hay otros 6 o 7 millones de palestinos no judíos que no son nacionales, y quizás unos 1 millón de árabes nacionales de Israel. Estos grupos tienen niveles de libertad muy distintos. Por ejemplo, la gente en Gaza no puede entrar ni salir, su situación es desesperada. En Cisjordania, la gente puede moverse un poco, pero creo que no pueden abandonar el área. Considerando que podríamos estar enfrentando un Estado fascista que potencialmente podría volver sus armas incluso contra su propia gente, incluyéndote a ti, ¿en qué momento aconsejas a la gente que huya? Si pueden huir, deberían hacerlo. En primer lugar, en cuanto a las cifras, entre el río y el mar, hay aproximadamente una división del 50-50 en 50% de personas judías y 50% de palestinos. Los palestinos están divididos en 4 áreas diferentes. No me refiero tanto al territorio como a su estatus formal y práctico. En la Franja de Gaza, hay alrededor de 2,5 millones de palestinos que han estado bajo un asedio o bloqueo muy brutal durante 16 años, desde 2007. Y, como mencionaste, incluso antes de la masacre y el asalto a Gaza, estaban bajo asedio. ¿Qué significaba esto? Significaba que Israel todavía controla la Franja de Gaza, contrario al mito de que Israel abandonó la Franja de Gaza en un desenganche. Israel no dejó Gaza. Es cierto que desmanteló las bases militares y los asentamientos, pero ha continuado controlando la Franja de Gaza, por ejemplo, controlando el combustible, la electricidad, el agua, la comida, la medicina, el mar y la costa. Los pescadores palestinos no pueden ir lo suficientemente lejos para ganarse la vida porque los barcos militares israelíes están allí, impidiéndoles hacerlo. Israel también ha estado controlando el espacio aéreo. Desde el 7 de octubre, y desde que comenzó el asalto a Gaza, la situación ha empeorado. No se trata solo del número de muertos y la destrucción total. Todos pueden leer los informes de diferentes organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas. Incluso la Unión Europea emitió una declaración ayer, creo, que la cifra de muertos civiles en Gaza por parte de Israel es la más alta del siglo XXI, superando todas las demás guerras, incluida la guerra en Ucrania. Por lo tanto, la situación en Gaza es probablemente la peor, y el estatus de los palestinos en Gaza ya era grave incluso antes de la masacre cometida por Hamás y la guerra subsiguiente. The status of Palestinians in the West Bank
La situación de los palestinos en Cisjordania ya es desesperada. Como mencioné, hay una limpieza étnica en curso, que ha estado sucediendo incluso antes de la reciente masacre. Durante el último año, bajo el gobierno actual, aunque comenzó antes, los colonos han estado expandiéndose. Según el derecho internacional, todos los asentamientos son ilegales. También existen los llamados puestos de avanzada, que son ilegales incluso bajo la ley israelí. Este gobierno ha prohibido al ejército israelí desmantelar estos puestos de avanzada, por lo que la mayoría de ellos permanecen. Estos puestos de avanzada son esencialmente nidos de terror. Los colonos que los establecen, y diría que quizás el 100% de ellos, pueden ser considerados terroristas judíos. Durante más de un año, han estado cometiendo pogromos contra los palestinos, cortando árboles, quemando campos y prendiendo fuego a casas con residentes dentro. Ahora, bajo la cortina de humo de la guerra, los pogromos por parte de los colonos se han intensificado, haciéndose más fuertes, grandes y omnipresentes con el apoyo del ejército y el estímulo del gobierno. Pasando a la situación de los palestinos que viven en la Jerusalén Este ocupada, han estado sufriendo de limpieza étnica durante mucho tiempo, similar a sus homólogos en Cisjordania, y en algunos aspectos, aún más. Aunque se les considera residentes israelíes y, en teoría, su situación parece mejor que la de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, en realidad, puede ser incluso peor. Jerusalén fue anexada formalmente por el Estado de Israel, pero los palestinos allí no son ciudadanos. Por supuesto, hay consecuencias, especialmente en lo que respecta a la demolición de viviendas. Sheikh Jarrah, un conocido barrio ocupado por Israel, ha soportado violencia continua por parte de colonos protegidos por la policía. El cuarto estatus concierne al 20% de los ciudadanos palestinos de Israel que son palestinos. Comparativamente, están en una situación mejor, pueden votar, ser elegidos y tienen libertad de expresión y el derecho a manifestarse, libertades que los palestinos en los otros tres estatus que mencioné no tienen. Sin embargo, están lejos de ser ciudadanos iguales. No solo están bajo amenaza, sino que también hay una guerra librada por el gobierno contra los ciudadanos palestinos en Israel. Aquellos que han sido perseguidos, arrestados, interrogados, encarcelados, suspendidos y despedidos de sus trabajos y universidades son principalmente ciudadanos palestinos, el 90% de ellos, de hecho. Esta situación es un ejemplo clásico de apartheid. La gente a menudo piensa en el apartheid como dos sistemas legales diferentes, pero olvidan que uno de los aspectos fundamentales del apartheid era dividir y gobernar, segregando a la población no blanca en diferentes bantustanes y grupos. Eso es exactamente lo que Israel ha estado haciendo: distinguir a los palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y a los ciudadanos palestinos en Israel. Esto guarda un fuerte parecido con el sistema de apartheid, entre otras cosas. La situación está empeorando continuamente, dado el apoyo de la comunidad internacional, principalmente de Europa y Estados Unidos. Sí, y me disculpo. Mi pregunta fue estúpida porque, por supuesto, el objetivo completo de estos extremistas fascistas es deshacerse de todos los grupos de personas que les desagradan. Así que no querrían nada más que verlos a todos desaparecer. Pero lo que quiero decir, si me permiten, sí, lo que acabas de decir no es imaginario. La gente debe entenderlo. El mismo Smotrich que mencioné antes, quien actualmente es el ministro de Finanzas y también sirve como ministro en el Ministerio de Defensa, es uno de los peores fanáticos y racistas en la política israelí. Solo para entender con quién estamos tratando, fue arrestado durante el plan de desvinculación cuando supuestamente iba a cometer un ataque terrorista. Nunca fue acusado, por razones que no están claras, pero no es porque fuera inocente. No es solo eso. Hace unos años, como miembro del Knesset, declaró explícitamente que se negaría a permitir que su esposa estuviera en la misma habitación que otra mujer cuando estaba dando a luz. Ese es el tipo. En 2017, publicó un plan que se llama el Plan de Sujeción. También está disponible en inglés. Puedes buscarlo en Google y encontrarlo. Consiste en tres componentes principales.
Primero, Israel debe anexar los territorios palestinos ocupados sin otorgar derechos básicos a los palestinos. Esto significa convertir el apartheid práctico en uno oficial, aunque algunas leyes ya lo han hecho, pero esto lo llevaría al extremo. Segundo, los palestinos que no estén dispuestos a aceptar su estatus como súbditos en lugar de ciudadanos serán expulsados. As subjects and not citizens will be expelled. And third, those who are going to resist are going to be killed. En tercer lugar, aquellos que se resisten van a ser asesinados. Esto es algo que él publicó. Es un ministro importante, no uno menor, en la actualidad. Controla el presupuesto e influye en Netanyahu porque Netanyahu depende de ellos, de Smotrich, Ben-Gvir y otros. La libertad de Netanyahu depende de su apoyo porque sabe que sin él, podría terminar en prisión. Así que, efectivamente, controlan el gobierno. Lo que hemos estado viendo ahora son tres estrategias diferentes para llevar a cabo el plan de sometimiento. Asalto genocida en Gaza, limpieza étnica en Cisjordania y una dictadura fascista, especialmente contra los ciudadanos palestinos dentro de Israel. Hay un plan aquí, no es un accidente. No ocurrió de repente o nos cayó del cielo. El gobierno de Israel intentó lograr este plan de sometimiento a través de lo que se disfrazó como reforma judicial, pero en realidad, intentaron un golpe de Estado para realizar el plan de sometimiento. Fracasaron, principalmente debido a las protestas, y ahora están utilizando la monstruosa masacre que llevó a cabo Hamás como excusa para continuar con la realización de este plan fascista. To pursue with the realization of this fascist plan. One question that I really have on my mind, and I know the answer is. Una pregunta que tengo en mente, la cual sé que has respondido antes, concierne a la racionalidad. Sin embargo, la idea que algunos han sugerido es que los extremistas están considerando una solución de tres estados, que implica expulsar a los palestinos a Egipto, Jordania y Líbano para crear una sociedad étnicamente homogénea. Los fundamentalistas israelíes argumentan desde su perspectiva que tienen un reclamo antiguo sobre la tierra, que se remonta a 2,000 años. Se ven a sí mismos como los habitantes originales que fueron expulsados, siendo los palestinos los extranjeros. Según su lógica, los israelíes son los legítimos reclamantes de la tierra y tienen el derecho de reclamarla. Este argumento a veces se escucha aquí. Sin embargo, para aquellos que abogan por esto, no se dan cuenta de que forzar la remoción de 6 o 7 millones de palestinos no sería olvidado. Tal acto sería recordado durante cientos de años y podría ser la fuente de siglos de violencia masiva. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero como dije antes, y como tú mencionaste hace un momento, estamos analizando su percepción utilizando herramientas racionales. Y con razón, debemos hacerlo. Creo que ese es el enfoque correcto. El problema es que ellos no son racionales. Si lo son, es en el sentido weberiano de racionalidad instrumental. Eso significa que tienen un objetivo que es completamente irracional. Su meta es la visión fundamentalista mesiánica del retorno del Mesías, la reconstrucción del templo sobre las ruinas de Al-Aqsa y todas esas tonterías. Ese es su objetivo último. Y los medios para lograrlo deben ser elegidos racionalmente. Eso significa que piensan cuál es la acción más racional para alcanzar su objetivo irracional. Pero dado que el objetivo es completamente irracional, por decirlo menos, los medios son necesariamente irracionales también, al menos desde la perspectiva del racionalismo esencial, no el instrumental. Ellos no están ahí, es como dos líneas paralelas que no pueden encontrarse. No hay terreno común con esos fanáticos. No hay terreno común en absoluto. Quiero decir, tú y yo podemos estar en desacuerdo porque, ya sabes, un filósofo muy importante, particularmente en la filosofía del lenguaje, Donald Davidson, creo. No recuerdo su nombre exactamente. Creo que es Donald Davidson. Tendré que verificarlo más tarde porque no estoy seguro de recordar el nombre correctamente. De todos modos, él dijo que para estar en desacuerdo, primero debes tener lo que él llamó un acuerdo masivo. Porque si no hay acuerdo, no puedes tener la capacidad de estar en desacuerdo. Para estar en desacuerdo, debes tener algo en común para que puedas entender con qué no estás de acuerdo. Con esas personas, apenas hay algún acuerdo para siquiera comenzar un debate.
because Es un mundo completamente diferente. that's another world, totally another world. So the situation currently in Israel that you're describing is so dire. La situación actual en Israel, tal como la has descrito, es grave y absolutamente catastrófica. No veo cómo puede continuar esto. ¿Tienes esperanza de que se pueda hacer algo bueno, no solo teórico sino realista, para desactivar esta tragedia? To diffuse this tragedy. Look, I'm a philosopher. Admiro a un filósofo, uno marxista, Antonio Gramsci, un comunista italiano. Él dijo que un socialista debe ser un pesimista del intelecto pero un optimista de la voluntad. Intento adherirme a ese lema. Significa que debemos prepararnos para lo peor pero luchar por lo mejor, creyendo que lo mejor es alcanzable. Creo firmemente en esto. Por eso no estoy listo para rendirme, a pesar de todos los precios que he pagado y aún puedo pagar. Pero nadie me silenciará, a mis amigos y compañeros, porque estamos luchando por el futuro de todos nosotros. Nos acusan de traición, de ser una quinta columna, de auto-odio. Me acusan de ser un judío que se odia a sí mismo. Mis amigos palestinos amantes de la paz, son acusados de antisemitismo y todas esas tonterías. Continuaremos nuestra asociación y hermandad en nuestra lucha. No hay otro camino que una asociación judío-palestina y árabe-israelí. No hay otro camino. Aquellos en ambos lados que buscan la pureza nunca tendrán éxito. Tanto palestinos como judíos que se oponen a la hermandad entre palestinos y judíos, entre árabes e israelíes, finalmente fracasarán. Quizás no mañana, quizás ni siquiera en un año, pero esa es la realidad. Sisyphus. Mis disculpas, el audio se cortó porque alguien me llamó. Sin embargo, continuaremos. Estoy seguro de que eventualmente triunfaremos. Puede que yo no viva para verlo, pero haré todo lo posible para asegurar que la próxima generación pueda disfrutarlo. La victoria es inevitable. No hay futuro alguno que no sea libre de ocupación, supremacía y racismo. El único futuro que tenemos es uno de hermandad entre palestinos y judíos, israelíes y árabes, y otros. Ese es el futuro, y estoy seguro de que lo alcanzaremos. Hay dos cosas que debo decir. Primero, hago un llamado a la comunidad internacional: nunca respalden el antisemitismo. Oponerse a la ocupación, al mortal asalto en Gaza y al gobierno de Israel no equivale a antisemitismo. Cualquiera que respalde el antisemitismo es simplemente un racista, uniéndose a la enferma y fea cara del racismo. Todas las formas de racismo, incluyendo el antisemitismo y la islamofobia, pertenecen a la misma despreciable familia de odio y supremacía. No se alineen con ellos. Oponerse a la ocupación y al asalto en Gaza es un imperativo moral. De manera similar, oponerse al antisemitismo y condenar las masacres cometidas por Hamás también es un deber moral. No confundan los dos, y no se dejen engañar por aquellos que buscan desviarlos del camino correcto. Dr. Kashif, tiene usted toda la razón. Cualquiera que diga que alguien tiene que morir está simplemente equivocado. Por lo tanto, le apoyo y rezo por su éxito. Cuenta con el apoyo de millones, decenas de millones, incluso cientos de millones de personas en todo el mundo. El problema es que no hablan con una sola voz. Pero tiene toda nuestra simpatía. Dr. Kashif, muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo mejor.